Hermanos, estoy voy a usar esta palabra, ansioso. No es mi palabra favorita, pero estoy ansioso con esta nueva serie que estamos empezando hoy. Pero voy a pedirles algo muy especial, porque en realidad ustedes necesitan ser muy pacientes con esta serie que voy a tratar de introducir esta mañana. No es una serie normal. De hecho, hace mucho tiempo que yo no enseño sobre las dispensaciones en la iglesia. Me di cuenta y estaba mirando eso. Hace 12 años enseñé una serie de mensajes a lo largo de una semana en una iglesia en Estados Unidos. Hace 12 años, hace mucho tiempo. Y desde entonces no había estudiado este tema como lo he estado estudiando en las últimas semanas. Y para mí es una bendición volver otra vez a este tema. Yo sé que a muchos les apasionan los temas escatológicos, aunque no es una serie netamente escatológica, sí es una serie que tiene que ver mucho con nosotros como Iglesia Impacto Bíblico, con quiénes somos nosotros. Espero que todos puedan aprovechar de esta serie. Me gustaría iniciar con una pregunta. Si usted tuviera que escoger una forma de diagramar, de pintar el tema principal o la trama de la Biblia, ¿cuáles serían sus dibujos en ese papel? Si usted tuviera que plasmar esa idea principal de la iglesia, de la Biblia, ¿qué pintaría usted en ese papel? No tenemos el tiempo para hacer eso como un ejercicio, pero ¿puede imaginar lo que serían sus dibujos? ¿Cuáles serían los dibujos que usted pinta? Seguramente algunos de ustedes pintarían un paraíso o algo que represente al paraíso. Quizás otros pintarían algo alusivo al arca de Noé. Y de pronto, si recuerdan, capítulo 11 de Génesis, pintarían una torre. Después quizás pinten una Biblia o unas tablas, y de ahí de pronto pinten, no sé, animales, hablando del sacrificio. Bueno, yo no sé qué pintarían, estoy especulando sobre las pinturas. Quizás algunos pintan la cruz, y si conoce el final de la Biblia, va a pintar algo alusivo al final de la era. Yo no sé cómo sería esa pintura, y si sería bueno hacer eso con los estudiantes aquí, que hagan un dibujo. Pero no es tan fácil escoger esos dibujos y pensar que esos dibujos resuman la historia central de la Biblia. Y si usted tuviera que contestar esa pregunta, ¿cuál es la historia central de la Biblia? Respóndase la pregunta. No la comparta. Para usted, ¿cuál cree usted que es el tema central de la Biblia? ¿Ya todos tienen una respuesta? ¿Sí? Ok. Espero que el dibujo no cambie mucho, ¿sí? O la respuesta no cambie mucho. Es posible que usted dibuje cosas que son acertadas, sin embargo, creo que cualquier esfuerzo que hagamos va a ser muy abreviado al plan de Dios, a lo que Dios nos muestra en su palabra. No por algo tenemos 66 libros en la Biblia tratando de enseñarnos o mostrarnos o revelarnos su plan, el plan divino. Y podemos reunir a todos los teólogos de la historia y todavía no encontrar todos los detalles que necesitamos, y vamos a encontrar también muchas diferencias entre una opinión y la otra. Creo que eso es lo que pasaría. Pero si nosotros pintáramos una serie y fuéramos más precisos en ella, creo que deberíamos escoger esta idea de las dispensaciones. Ahora, yo sé que esta palabra es una palabra nueva para algunos. Voy a explicar en unos minutos de qué se trata eso. Pero esta serie, y por eso les pedí bastante paciencia, vamos a escuchar muchos términos, mucha terminología teológica
Voy a tratar de explicar lo que más pueda de la teología, pero voy a recomendarles que usen una libreta, un cuaderno, algo para escribir, porque es imposible, con el poco tiempo que tenemos desde aquí, poder predicar todos los detalles del plan de Dios, ¿ok? Pero sí quiero darles algunas ideas de cómo construimos nosotros, la Iglesia Cristiana Bautista, Impacto Bíblico, nuestra teología. Porque yo no sé si usted sabe eso, pero nosotros somos bautistas. ¿Y qué significa eso? Bueno, que tenemos un dogma, unas creencias acerca de la Biblia, una posición teológica acerca de la Biblia. Eso es lo que difiere de nuestra iglesia y nuestras creencias de otras iglesias. Y yo a veces escucho hermanos decir con mucha propiedad algo que creen acerca de lo que nosotros creemos, y a veces no los corrijo en el momento, pero yo sé que eso no es lo que nosotros creemos, porque hemos escuchado términos de teología actual, la teología del pacto, la reforma, y a veces todos esos términos están ahí en medio de nuestra conversación, de nuestra liturgia, pero no hay claridad sobre lo que nosotros creemos. Entonces, a mí me gustaría que esta serie pudiera ayudarnos a nosotros a centrarnos un poco más en lo que la Iglesia Bautista Cristiana Impacto Bíblico cree, porque al final pues no vamos a tener un estudio minucioso teológicamente de todas las cosas en que creemos, pero si ponemos unos pilares a lo largo de la historia en la teología, vamos a tener la trama completa de lo que la Biblia trata, y vamos a poder hacer mejor defensa de nuestra fe y de las cosas en las que nosotros creemos. Es sorprendente que hay personas que todavía ignoran el plan de Dios, no saben cuál es el plan de Dios. O sea, saben que la Biblia habla de muchas cosas, pero no saben cuál es el propósito de la vida, por qué razón Dios nos tiene aquí. Y divagan con eso, y es obvio, yo entiendo que no es fácil discernir eso. Pero yo espero que esta serie también nos ayude un poco a entender mejor eso. El propósito de la vida y lo que Dios desea con cada ser humano que Él ha permitido venir a este mundo. Eso haría que nuestra vida fuera más provechosa y nuestro paso por este mundo también. Es por eso que vamos a iniciar con esta serie, una serie de 7 mensajes en el que hoy voy a introducir toda la serie, así que voy a invertir un poco más de tiempo en la introducción, no solamente del mensaje, sino de la serie. Esto con el propósito de entender esos planes perfectos. Por eso le pusimos así. ¿Ahí está el título o no? No lo veo. Ese es el título del mensaje. Pero el título de la serie es el plan glorioso de Dios. ¿Ok? El plan glorioso de Dios. Dios no tiene plan A, plan B, plan C. No, Dios tiene un solo plan. Pero vamos a ver cómo Dios ha obrado a través de ese plan. Y el título del mensaje de hoy es otro. ¿Cuál es el título del mensaje de hoy? Ok, escríbanlo. El inicio de un plan perfecto. Entonces, hoy vamos a ver cómo inicia ese plan perfecto de Dios. Ok, vamos a estar mayormente en 2 capítulos de la Biblia. Pero otra vez, tenemos que orar y pedirle al Señor, y sobre todo ustedes tienen que ser muy pacientes, porque no es una serie normal, es una serie un poco más, es expositiva, pero un poco menos pastoral, ¿sí? Y eso requiere un poco más de paciencia, y yo sé que no va a ser fácil para algunos. Bien, dicho esto, ¿se ha preguntado alguna vez usted por qué el mundo está como está? ¿Se ha hecho esa pregunta? Yo creo que todos nos hemos preguntado algo similar, no exactamente de la misma forma. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué el mundo está así? Hemos visto a Dios a lo largo de la historia hacer cosas, permitir cosas, actuar de diferente forma, pero ¿por qué? No entendemos el porqué de eso, ¿cierto? Y siempre nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando aquello? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Sí? Y cosas que, aunque incluso a nuestros ojos parecen injusticia,
son parte del plan de Dios. Y seguimos sin entender. Y mayormente es porque no entendemos el gran plan de Dios. Entendemos cosas pequeñas, entendemos a veces parte del carácter de Dios y eso nos ayuda, pero no entendemos el plan completo de Dios. A propósito, el pastor Jonathan predicó una serie, yo no recuerdo hace cuánto, creo que hace como 4 años, no recuerdo bien la fecha, que se llamaba Los Planos de Dios. Ahí incluyó algo de lo que yo estoy desarrollando o voy a desarrollar en esta serie. Pero yo quise dedicar esta serie solamente al tema de las dispensaciones. ¿Por qué? Porque si usted es miembro, por lo menos los miembros, voy a asegurarlo así, si usted es miembro de esta iglesia, de la Iglesia Cristiana Bautista Impacto Bíblico, usted debe declarar en su fe o estar de acuerdo con su declaración de fe de que somos dispensacionalistas. ¿Ah? Claro, y en el curso de membresía le están debiendo eso. Bueno, hable con los profesores de membresía, ¿sí? Pero es algo que nosotros a veces estamos predicando y no lo estamos marcando tanto, pero es algo que predicamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un sistema teológico en la forma en que nosotros entendemos la Biblia, ¿ok? Y esa es la forma en que nosotros podemos darle interpretación a muchos de los pasajes en la Biblia. La Biblia nos explica el porqué de las cosas. Ella tiene las respuestas a todo. Este no es un libro desordenado, sino una historia unificada. De comienzo a final, la Biblia es una trama, es algo escrito divinamente por Dios para revelar a nosotros su plan, que tiene que ver con la redención, por supuesto. ¿Cuántos de ustedes dijeron que el tema principal de la Biblia es la redención? Levanten la mano si alguien puso ese, que el tema principal de la Biblia es la redención. Háganlo sin miedo, levanten la mano. ¿Sí? ¿Alguien? Bueno, veo por lo menos 2 manos. ¿Alguien dijo que el plan principal de la Biblia es la gloria de Dios? Levanten la mano. ¿Alguien? Wow. ¿Qué pondrían los demás? Bueno, después me cuentan qué fue lo que pusieron. Bueno, la Biblia tiene tantos temas que es difícil centrarnos en uno solo, pero sí la Biblia nos habla de un tema principal, y sí tiene que ver con la gloria de Dios y obviamente con su Hijo Cristo, pero si decimos eso vagamente, creo que no entendemos todavía todo el marco bíblico, y es difícil porque a veces yo digo, especialmente aquellos que están acercándose al cristianismo o a la fe cristiana, para decirlo de otra forma, mayormente dicen que no entienden la Biblia. Y yo a veces pienso como en un rompecabezas de 1000 piezas, ¿cierto? Que hay personas expertas en eso de armar rompecabezas, pero usted necesita empezar a buscar las fichas y empezar. Generalmente la gente empieza por las esquinas, luego los bordes y va armando el rompecabezas hasta que finalmente ve el dibujo, ¿cierto? O lo que está ahí en el rompecabezas. Entonces la Biblia requiere cuidado para nosotros tener esa idea y esa imagen que la Biblia nos presenta de esa trama que Dios ha revelado a los hombres. Y por eso nosotros necesitamos algunas herramientas. Va a notar entonces que aunque la Biblia habla mucho acerca de la salvación, obvio, es importante, o del plan de redención, lo lamento, este no es el tema central de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre, Génesis 1 y 2, ¿para qué necesitaba la salvación? En Génesis 1 y 2. Génesis 3, ahí vemos la necesidad de la salvación. Pero al comienzo en Génesis 1 y 2 no es necesaria la salvación. O sea que no podemos decir que este es el tema central, sino es la forma en que empieza Dios revelando su plan para la humanidad. Yo sé que todos no van a estar de acuerdo con muchas de las cosas que voy a decir y podemos hablar después de eso, ¿ok? Pero tomen nota de sus preguntas y de sus inquietudes. Ahora, si nosotros llevamos eso al plano de la teología, para llegar a
a estas conclusiones o estas convicciones profundas y tener un entendimiento desarrollado, pues necesitamos de la teología, es decir, estudiar la Biblia. Y la teología tiene varios sistemas teológicos, valga la redundancia. Entre ellos, nosotros entendemos como teología varias ramas: la teología bíblica, que es la que estudia pues la revelación como Dios nos la muestra en su palabra; la teología sistemática, que es la que organiza la mayoría de doctrinas, donde nosotros hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Iglesia, del pecado, de la salvación, etcétera, etcétera. A eso le llamamos doctrina sistemática. También conocemos otra rama, que es la doctrina de la historia, que nos narra los hechos, los sucesos, y muestra cómo el análisis de cómo la iglesia ha entendido la fe a lo largo del tiempo. Otra doctrina que es más práctica, así se llama, doctrina práctica o pastoral también le llaman. Esta enseña pues cuestiones más de la fe práctica, de la consejería, de la predicación, de la doctrina acerca de las misiones, del evangelismo, cosas muy prácticas. Y otra doctrina, que es donde encaja la doctrina que vamos a estar viendo durante los próximos 7 domingos, otra teología, que es la teología dogmática. Básicamente esta última es la que expone las doctrinas oficiales o tradicionales, llamémoslo también así, de las denominaciones, de las iglesias, entre otras, porque hay otras teologías, pero estas digamos que son las más dominantes, estas teologías que acabo de mencionar. Cuando nosotros encontramos esto como teología de esta forma organizada, son sistemas que nos ayudan a comprender mejor esas ramas a las que se dedican cada una. Entonces, llegando al punto, en esta serie vamos a estar hablando de la teología dogmática, que creemos nosotros como iglesia Impacto Bíblico. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Nadie se ha puesto en modo avión todavía? Muy bien. Ahora, no existe un número único de teologías, y ustedes van a encontrar en diferentes libros otras subteologías, pero esas son como las principales. Depende cómo se clasifiquen o cómo las clasifique el autor. Dentro de las más comunes hoy, en nuestro contexto, en la actualidad, hay una teología, estoy hablando de las teologías dogmáticas. Dentro de las más comunes existe la teología del pacto, que habla de una redención y de 3 pactos, y la teología dispensacionalista, que es la nuestra. ¿Ok? Y vamos a estar hablando, para que ustedes noten, digo estas dos para que ustedes noten la diferencia, porque voy a estar mencionando varias veces la teología del pacto, para que ustedes noten la diferencia de la teología del pacto y la teología dispensacionalista. ¿Ok? Sin embargo, no significa, y voy a mostrarles eso más adelante, no significa que por ser dispensacionalistas nosotros no creemos en los pactos. Al contrario, abrazamos los pactos, pero esos están dentro de nuestro sistema teológico de dispensaciones. ¿Ok? Seguimos despiertos. Ahora, llegando al punto en donde nosotros queremos en esta nueva serie, ¿cree usted que esto es importante para usted como creyente o quizás para usted que nos visita esta mañana? Quiero decirle que sí. En primer lugar, porque tradicionalmente nosotros hemos creído en cosas, hemos adquirido conocimiento del bagaje que cada uno tiene de su recorrido por diferentes iglesias, incluyendo la Iglesia Católica. Y llegamos al cristianismo con un paquete de ideas que muchas veces no son alineadas con la Biblia. Entonces tenemos que revisar realmente si lo que
con lo que venimos, con lo que usted, el equipaje que ha llegado hasta aquí, se ajusta con lo que la Biblia dice. Y la idea es que si usted encuentra que algo no se ajusta, pues se deshaga de esa maleta, ¿sí? Porque es peso innecesario. Gracias, hermano. ¿Estamos ahí bien? Muy bien. Algunos de los pactos que abraza la teología dogmática o la teología dispensacionalista, que es la nuestra, ¿cuáles son? Nosotros los conocemos. El pacto noéico, o ¿cómo se llama? Sí, el de Noé, ¿sí? El pacto abrámico, el de Abraham, obviamente. El pacto mosaico, que es el de Moisés. El pacto davídico, que es el de David. Y el nuevo pacto, como nosotros lo conocemos, que lo mencionamos en muchas ocasiones, ¿ok? Nosotros los dispensacionalistas enfatizamos también que esas realidades que abrazan los pactos son realidades tangibles, escuchen lo que voy a decir, y materiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pactos que la Biblia menciona no son espirituales. Subraye eso. ¿Por qué? Porque aunque muchos creen en los pactos, interpretan los pactos de forma espiritual. Nosotros hacemos una interpretación literal. Eso es lo que nos difiere a nosotros de otras teologías dogmáticas como la teología reformada o la teología del pacto. ¿Ok? Entonces puedes subrayar eso también. Creemos que todas las promesas físicas, las promesas nacionales, todas las realidades que envuelven a los pactos se van a dar literalmente como Dios las presenta en la palabra. Eso es lo que creemos. Eso es lo que cree el sistema dispensacionalista. Cree que los pactos deben enfatizar para entender los propósitos de Dios o el plan grandioso que tiene nuestro Dios. Y por eso están esos pactos ahí. Pero no son esos pactos el plan glorioso. ¿Eso es confuso? Esto sí, esto no, hermanos. Yo sé que estoy lanzando muchas cosas, pero es necesario porque vamos a ir desarrollando cada una de las dispensaciones. Y usted va a ir escuchando cosas dentro de cada dispensación que va a ir tomando más sentido a medida que vamos entrando en cada una de las dispensaciones. ¿Ok? Como bautistas dispensacionalistas también creemos que hay distinción entre Israel y la iglesia. Eso lo afirmamos de forma tajante en nuestra declaración. Y las promesas para Israel y las promesas de la iglesia son diferentes. Creemos eso solamente haciendo interpretación de algunos pasajes como Romanos capítulo 11. Creo que ahí hay suficiente material para uno analizar estas diferencias. Pero no podemos decir con esto que la iglesia o Israel son sustituidas o que la iglesia reemplazó a Israel, que es otra forma de decirlo sutilmente, no marcando tanto la diferencia. Es una forma en que los reformados interpretan la teología, diciendo que la iglesia reemplazó, eso se llama la teología del reemplazo, reemplazó a Israel. Nosotros, la iglesia, creemos que Israel y la iglesia son dos instituciones diferentes. Y de esa forma interpretamos la Biblia. Entonces, cuando hay diferencias entre un teólogo y otro, va a ser por esa razón, porque estamos interpretando los pasajes grandes, amplios de la Biblia, con esas gafas de o es la iglesia o es Israel. ¿Ok? Eso también debería ayudarnos. A lo largo de la historia, en este pensamiento y en esta formación teológica, hasta el día de hoy, nos encontramos con 7 dispensaciones. Digamos que este es el resultado de trabajo de muchos hermanos por muchos años, que solo podríamos gastar 2 horas hablando sobre la historia de cómo llegamos a estas 7 dispensaciones. ¿Ok? Si alguien tiene interés, solamente puede hacer una búsqueda o leer un libro sobre esto, y yo puedo recomendar algunos.
Pero este resumen que yo voy a presentar a ustedes sobre las dispensaciones es lo que hoy se conoce como las dispensaciones, lo que hoy es el resultado. De hecho, inicialmente no fueron 7, sino se fueron dando de forma orgánica, como me gusta decir, hasta que hoy encontramos esas dispensaciones más marcadas en la Biblia. Y podría mencionar algunos santos y algunas fechas, pero para los propósitos de este mensaje no lo voy a hacer. Ahora, sí quiero mencionarles a ustedes cuáles son entonces esas dispensaciones. Pero antes de hacerlo, me gustaría que aclaráramos qué es una dispensación, porque ya hemos estado hablando por unos minutos sobre dispensación. Fue muy oportuna el agua, hermano. Una dispensación es un periodo en el que Dios ha puesto al hombre a prueba bajo ciertas condiciones. ¿Ok? Hay otras definiciones, pero es un periodo que tiene un propósito definido. Hay varios usos de todas formas de esa palabra dispensación, pero en el contexto bíblico y teológico nosotros podemos entender que la dispensación es la forma en que Dios administró su plan a lo largo de la historia. Eso es una dispensación. Entonces encontramos Génesis 1 y Génesis 2, y en ese tiempo Dios le dio un trato al hombre especial, y Dios le dio unas indicaciones al hombre específicas en las que nosotros sabemos que el hombre falló, pero esa es la primera dispensación, la forma en que Dios obró con relación a su revelación al hombre. Ahí encontramos la primera dispensación, que se llama la dispensación de la inocencia. ¿Ok? Entonces, esto para entender qué es la dispensación. Ahora, en la Biblia, cuando hablamos de dispensaciones o de administraciones, o como ya usé la palabra, o bueno, no he usado esa palabra, economía, que es de donde viene la palabra administración, de donde viene la palabra dispensación. Cada vez que hablamos de una dispensación, estamos hablando entonces de un periodo de tiempo, que está marcado por la forma en que Dios trata al hombre. Generalmente le pone una prueba al hombre, al ser humano, y luego establece unas responsabilidades para el hombre y revela el propósito que Dios tiene en esa dispensación. Eso es lo que Dios hace. Cada dispensación usted va a ver estos elementos: la responsabilidad del hombre, el fracaso del hombre y la respuesta de Dios. Está marcado por esas 3 pautas ahí en cada dispensación. ¿Las escribieron? Una vez más: la responsabilidad del hombre, el fracaso del hombre y la respuesta de Dios. Vamos a ver eso marcado en cada dispensación. ¿Ok? Es una forma en que nosotros podríamos entonces coger la Biblia desde Génesis, en una lectura juiciosa, hasta Apocalipsis, y llegar a ciertas conclusiones teológicas o interpretaciones bíblicas, cuando nosotros entendemos cada una de sus dispensaciones. Y eso nos ayudaría, o nos llegaría, o mantendría la unidad teológica, que es el propósito. En cada etapa de esas, Dios trata a la humanidad de forma muy particular. Revela aspectos de Él progresivamente. Lo que vemos en Génesis 1, 2 no es lo mismo que vemos en capítulo 3, capítulo 6, capítulo 11, pero progresivamente Dios va revelando, se va revelando. Es lo que en la teología se llama la revelación progresiva. Y eso es lo que está ocurriendo durante la teología dispensacionalista. Vemos eso progresivamente a través de cada una de las dispensaciones. Hoy vamos a comenzar desde el inicio, obvio, ¿cierto? Génesis 1, cuando todo era perfecto, con lo que todos soñamos, la perfección.
A eso le llamamos ya les dije cómo se llamaba la primera dispensación. La dispensación de la inocencia, ¿ok? Que va desde Adán y Eva hasta Génesis capítulo 3, la caída. Luego tenemos la conciencia, que va desde la caída capítulo 3 hasta el diluvio. Luego tenemos la dispensación del gobierno humano, que es después del diluvio. Luego tenemos la dispensación de la promesa, que va de Abraham hasta Moisés. Luego tenemos obviamente la dispensación de la ley, que empieza con Moisés y termina con nuestro Salvador Cristo. Y después de ello tenemos la dispensación de la gracia, que es la dispensación en la que actualmente estamos, que va desde la cruz hasta la segunda venida de Cristo, la cual cantamos y esperamos. Y la última dispensación es el reino milenial, que es lo que anhelamos y esperamos. Les estoy dando los temas de las próximas 7 o 6 predicaciones. ¿Bien? ¿Apuntaron eso? No se preocupen, yo sé que esto es complejo, y lo que voy a hacer es que al final yo tengo una presentación de esto, pero si yo pensé que iba a usar la presentación, pero si hago eso, ustedes van a estar muy distraídos. Pero les voy a poner en un papel todo esto con los versículos para que ustedes tengan un dibujo. De hecho, voy a animarles con otra cosa. Hay un libro, o bueno, no sé si llamarle libro, es un texto que es el panorama de la Biblia. No sé si algunos lo conocen, y si no, hablen con nuestro librero. Muestra minuciosamente todos los detalles y muestra las eras de la iglesia y nuestras dispensaciones con más detalles. La próxima semana voy a mirar si tengo uno ahí, y si no, la próxima semana les voy a mostrar uno. Pero lo cierto es que por lo menos les voy a dar un resumen de las 7 dispensaciones. ¿Para qué? Para que cuando estemos hablando de la segunda dispensación la próxima semana, ustedes se ubiquen en el tiempo y digan, ok, de esto era que estaba hablando el pastor Alfredo. Y durante esta semana ustedes vayan a casa y empiecen a preguntar, empiecen a estudiar, a coger su libro y a leer. ¿Bien? Yo les advertí que esta iba a ser una serie diferente, porque es una serie en donde vamos a trabajar todos estudiando la Biblia. Yo les confieso una cosa, yo de este tema yo no soy un experto. O sea, yo me siento en pañales cuando hablo de esto, porque una cosa es hablar de los tiempos pasados o el presente, pero otra cosa es hablar del tiempo futuro. Y hasta la dispensación de la gracia estoy bien, pero de ahí para allá hay un debate y estos temas son muy polémicos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque muchas de las cosas que decimos en la dispensación del milenio, por ejemplo, o incluso de la gracia, dependiendo de lo que usted crea, no han pasado, no han ocurrido. ¿Sí? La venida de Cristo en una o dos partes, o sea, hay formas de interpretar esto, pero el entender las dispensaciones en sí mismo nos va a ayudar teológicamente a poder entender nuevamente, cuando nosotros estemos leyendo la Biblia, el marco general de la Biblia y la trama principal de la Biblia. ¿Ok? Dicha la introducción, vamos a empezar con el mensaje. Vamos a empezar entonces con la dispensación, y como les mencioné, vamos a ir a Génesis capítulo 1. Hermanos, yo sé que esto fue una introducción un poco extensa, pero intenté que fuera lo más abreviada, solamente para ayudarnos y animarnos también a entender lo que vamos a estar enseñando. Empecemos con esta primera dispensación. Para ello quiero que leamos algunos versículos de Génesis, empezando con el versículo 26. Y como no hemos orado, vamos a leer versículo 26 al versículo 28, y después de ello vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en lo que queda de camino para recorrer. ¿Bien? Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo:
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Padre, te quiero dar muchas gracias, Señor, por esta tu iglesia, Señor. Y por cada iglesia, Señor, que en este momento está predicando tu palabra alrededor del mundo, tratando de comunicar los planes gloriosos que tú tienes, que has venido desarrollando, Señor, desde que el hombre cayó en pecado. Te doy gracias, Señor, porque tú has pensado en cada uno de los detalles. Y te doy gracias, Señor, porque tus planes son maravillosos, Señor. Y no tienen que ver, Señor, con nuestro bienestar en esta tierra, Señor, como muchas veces creemos. Tienen que ver contigo, Señor, y con un futuro que nos espera, que es mucho mejor de lo que cada uno de nosotros podemos imaginar. Yo te ruego, Señor, que amplíes nuestra visión de los planes que tú tienes, nuestro entendimiento, nuestra capacidad para poder ver el plan, Señor, en el que tú nos has involucrado. Y si hay algunos aquí, Señor, que han sido ajenos a ese plan hasta este día, Señor, yo te suplico que hoy, Señor, tú toques el corazón de ellos, que les ayudes a entender, Señor, la razón por la que tu Hijo Cristo vino, la razón por la que Él fue crucificado, la razón por la que Él resucitó, porque tiene que ver con todo esto, Señor. Que nadie aquí salga, Señor, sin la esperanza de poder ser incluido en estos planes y de contemplar un futuro eterno contigo. Ayúdanos, Señor, y que esto, Señor, pueda ser aplicado a nuestra vida de una u otra forma. Que tú nos guíes, Señor, que tu Espíritu nos ayude para saber de qué forma podemos aplicarlo y cómo poder vivir nuestra fe para que sea auténtica. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vemos en este texto que acabé de leer a Adán, el primer hombre de la raza humana, el representante de la raza humana. ¿Qué esperaba Dios de Adán? Adán no solamente iba a ser el representante de la raza humana. Adán tenía unas tareas muy definidas por Dios en esos versículos que leímos. ¿Cuáles eran esas tareas? Regresen al versículo. Cuando Dios los creó, Dios les había dicho que debían fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra. Si dejamos hasta ahí, desaparezcamos el resto, el propósito del hombre sería igual al de las bestias y los animales. Y usted puede mirar el día 6 cuando Dios, el día 5 y día 6 y comparar eso. Pero no era solamente multiplicarnos, aunque eso es bueno dentro del marco que Dios ha dispuesto y es necesario. Es algo que Dios esperaba, pero no dice solamente eso, dice llenad la tierra y, ¿qué dice? Sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A mí me gusta mucho ese verbo sojuzgar. No aparece muchas veces en la Biblia, creo que aparece como 3 o 4 veces nada más. Pero ese verbo significa que el hombre debía, en el hebreo, conquistar la tierra. Eso era lo que Dios estaba esperando, que el hombre conquistara, voy a decirlo de esta forma, que el hombre reinara sobre el Edén. ¿Ya tiene idea hacia dónde vamos con esta primera? Ese es el plan divino de Dios, que todo lo que Dios hizo y llamó bueno fuera del disfrute del hombre para que el hombre pudiera conquistar todo eso y al hacerlo Dios fuera glorificado. Esa es la trama de la Biblia, y todo lo que nosotros vemos de Génesis 3 hacia adelante tiene que ver con restaurar Génesis 1 y 2, en lo que el hombre falló.
Es algo extraordinario si lo pensamos bien. Ahora, Adán tenía esto como un mandato. El mandato era que el reino de Adán era este lugar donde Dios lo había puesto. Adán era una especie de mediador que debía someter la tierra, los animales y todo lo que Dios había dispuesto en ella para la gloria de Dios. Esa era la tarea de Dios. Por eso los que contestaron que la trama de la Biblia es la gloria de Dios estaban cerca. Porque sí tiene que ver con la gloria de Dios, pero tiene que ver con el reino de Dios, con la forma en que Dios puso al hombre para gobernar y reinar. ¡Wow! Eso nos gusta, ¿verdad? Es lo que siempre hemos querido. Esa es la fuerza de poderes. ¿Por qué será? ¿No será porque tiene que ver con el diseño y el plan de Dios de gobernar? ¿Que Dios nos ha puesto aquí para eso? Entonces tiene sentido por qué nos estamos matando. Bueno, sí, porque no lo estamos haciendo correctamente y Adán fracasó en eso y de ahí en adelante todos fracasamos. Absolutamente todos fracasamos en eso. Así que en su gracia, Dios nos permite ver este cuadro. Esta expectativa existía incluso antes del pecado. Noten que estamos hablando de Génesis capítulo 1, ¿sí? Y capítulo 2 quizás, si entienden cómo está escrito el capítulo 1 y capítulo 2. El hombre no había pecado. Por lo tanto, el reino es previo a la salvación, a la necesidad de la salvación. Y aquí empezamos a entender entonces los propósitos de Dios y los destinos de Dios, o el destino que Dios tiene preparado para el hombre. Vemos algo como más profundo que la salvación. Y no estoy tratando de minimizar la importancia de la salvación, porque la salvación orbita en todo lo que estamos diciendo, porque es el plan de redención para restaurar lo que Dios había hecho en Génesis 1 y 2. O sea, ni estoy minimizando eso, pero tiene que ver con algo más glorioso y es la tarea inicial que Dios le dio al hombre. Si ustedes miran la última dispensación, ya voy a hacer spoiler, no sé a quién, de pronto a mí mismo, pero si ustedes ven la última dispensación, es lo que va a pasar, Génesis 1 y 2. Vamos a ver al hombre reinando con Dios, para Dios y para su gloria. ¿Es eso maravilloso o no? A mí eso me da esperanza, me da ánimo, porque estamos tan desilusionados de este mundo. Uno mira para todo lado y como que no. Pero hermanos, Dios tiene un plan perfecto y nos incluyó en ese plan. Y no tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy día, inmediatamente o mediatamente. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que estamos leyendo aquí en Génesis y con lo que Él va a hacer en el futuro. Tiene que ver con Él mismo, con su propia esencia, con su propia gloria. Cuando el hombre pecó en Génesis 3, se crea entonces la necesidad de la salvación y se convierte en un tema importante porque es el resultado de la desobediencia del hombre, pero no es el tema más importante de la Escritura. Vemos también la gloria de Dios en ello, por supuesto, pero tenemos que tener en nuestra mente el cuadro de Génesis 1 y 2. Por eso algunos han dicho que si usted no ha entendido Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, no va a poder entender el resto de la Biblia. Cuando el hombre cometió el pecado, automáticamente vemos el plan de Dios. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla esa dispensación y voy a mostrarles simplemente 3 aspectos importantes en esa dispensación. Ya leímos parte del pasaje. Me gustaría mencionar algunas cosas sobre lo que hemos leído. Si usted mira el capítulo 2, miren el versículo 7, por favor, del capítulo 2. Dice el versículo 7:
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio y onís. El nombre del segundo río es Gihón. Es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, que es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en Edén, en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Me encantaría tener todo el tiempo para desmenuzar cada una de las cosas que dice en la descripción del lugar donde Dios pondría al hombre. Pero quiero decir con esos versículos que leímos que el diseño de Dios inicialmente era perfecto. Ese lugar era extraordinario. Puede ser que usted haya ido a una de las 7 maravillas o a las 7 maravillas del mundo, pero eso no se compara a ninguna de esas maravillas. Este era el lugar perfecto, este era el plan perfecto. No había un lugar mejor donde Adán podía estar. Sin embargo, en la forma en que Dios se presenta, pues sabemos que Dios le pide algo al hombre. ¿Qué fue lo que Dios le pidió en ese pasaje al hombre? ¿Lo encontraron ahí? Vamos a ir a eso en un momento. Obediencia. Esa es la segunda cosa que quiero destacar. Pero si nosotros pensamos en la forma en que Dios, o en el lugar donde Dios puso al hombre, dice que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, y lo pone en ese lugar. En un lugar donde Dios esperaba que el hombre disfrutara de las mismas cosas que Dios estaba disfrutando, de lo que disfrutaba la imagen y semejanza de Dios. Un lugar hecho, para que me entiendan de esta manera, un lugar hecho para Dios. El lugar donde Dios habitaba con el hombre. No es una construcción, no es una cosa así, caricatura, no. Era el lugar donde Dios esperaba habitar con el hombre por toda la eternidad. Están dimensionando el lugar de que Dios había puesto a Adán y Eva. Perfecto, un lugar sin defecto. Ese era el lugar donde Dios lo había puesto. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios lo haya hecho a su imagen y semejanza y lo haya puesto ahí? Bueno, como Dios es espíritu, ¿verdad? Y lo vemos a Dios ahí en el Edén, teniendo comunión con el hombre. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 24, nos recuerda eso, que Dios es espíritu. Cuando estamos hablando de la imagen y semejanza de Dios, estamos hablando de las cosas espirituales o no tangibles de Dios. Es decir, su moralidad, estamos hablando de su forma de relacionarse con el hombre, del carácter de Dios, en otras palabras. ¿Cuál es el reflejo de esa naturaleza? Bueno, la forma en que el hombre piensa. Eso es como Dios nos hizo, pensantes como Él. Nuestro intelecto, nuestra capacidad para razonar, para creer, para pensar, para decidir, eso tiene que ver con su imagen y semejanza. La voluntad, Dios decide, Dios nos da voluntad, Él tiene voluntad. La voluntad,
incluso las emociones también. Sí, nuestra capacidad para amar, nuestra capacidad para sentir, nuestra capacidad para obedecer a Dios, que eso también tiene que ver con nuestras emociones. Lo extraordinario es que eso era perfecto. O sea, nosotros no podemos imaginar, hay algunos que se rehúsan a pensar que decir que Dios nos hizo seres emocionales, porque incluso nos dicen no, que no nos vayamos al emocionalismo, porque obviamente si estamos pensando de esa manera, nuestras emociones están empañadas por nuestro propio pecado, pero ese no es el caso aquí. Estamos viendo al hombre libre de pecado, a la imagen y semejanza de Dios sin pecado alguno. El hombre, su capacidad de racionar, de pensar, era libre de pecado. Nosotros no podemos pensar así, porque somos pecadores. Pero vamos a pensar así, en el reino que Dios ha preparado. ¿Sí? Vamos a regresar a eso. Pensamos en la moralidad, nuestra conciencia del bien y del mal. Esa es otra cosa en que podríamos decir que nos parecemos a Dios o somos hechos a la imagen de Dios. Somos seres espirituales. El hombre que Dios puso en el huerto fue ese hombre perfecto, en una creación perfecta, como su creador. Lo único que Dios quería es que el hombre fuera su representante. ¿Para qué? Para gobernar, para administrar, para cuidar, para glorificar a Dios. No fue así. ¿Qué dice Génesis 1:28? Miren el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad y llenad la tierra y sojuzgad, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Parece complicada la tarea? A primera vista diría, ¿qué tarea tan sencilla? Hermanos, se parece a nuestra tarea. Se parece a lo mismo que Dios nos pide hacer hoy a nosotros, en lo que nosotros también estamos fallando. No es muy diferente. Ser hechos a la imagen de Dios significa que fuimos creados para vivir en comunión con Él y reflejar su carácter en nuestras relaciones, en la forma en que vivimos para Él. Hoy nosotros deberíamos abiertamente, sin ningún temor, estar diciendo que vivimos para Dios, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo para Él. Estamos centrados en nosotros, en nuestros intereses, en nuestros afanes, en nuestros problemas, pero no alcanzamos a contemplar el plan glorioso y perfecto de Dios. Y por eso nuestros problemas son más grandes que Dios. Pero cuando el plan de Dios es claro para nosotros, los problemas son solamente un paso para avanzar en el plan de Dios. Por eso es importante entender el plan que Dios tiene para nosotros. Con el pecado, la imagen no fue destruida, fue dañada. ¿Ok? Porque sí, sabemos que en Génesis 3 el hombre peca, pero esa imagen no es destruida, solamente se daña, se opaca la imagen y semejanza que el hombre tiene. Por eso todavía podemos pensar, no igual que en Génesis 1 y 2, pero todavía podemos pensar algo que nos quiere robar la IA. Ojo con eso. ¿Sí? Pero todavía podemos pensar, todavía podemos sentir, todavía podemos decidir, todavía podemos hacer eso. Y lo mejor de eso es que lo podemos hacer para la gloria y los propósitos de Dios. Los creyentes estamos siendo, diría Pablo, transformados a la imagen de Cristo. Según a los Corintios capítulo 3. Debemos estar siendo transformados a la imagen de Cristo. Hermanos, con esto solo quiero decirles en esta característica de esta dispensación de la inocencia, no somos un accidente. No estamos aquí por casualidad. Somos la creación especial de Dios que tiene un plan especial para nosotros. No importa lo que tú hagas en este mundo, importa la forma en que tú lo haces para Él. Porque no todos van a hacer lo mismo, no hacemos lo mismo, pero sí podemos hacerlo para Él mismo.
Esa es la diferencia. Los creyentes están siendo transformados y eso tiene que ser algo intencional, algo en lo que nosotros tenemos que trabajar. Versículo 16. Ya lo leímos, pero regresen ahí, del capítulo 2. Aquí está el segundo aspecto importante de esta dispensación. ¿Les dije cuál era el primero? Más o menos, quedó como flojo. Algunos me hicieron así como... El diseño de Dios fue perfecto. Ese es el primer aspecto de esta dispensación. ¿Ok? Que el diseño de Dios fue perfecto, donde Dios puso al hombre y como Dios puso al hombre ahí. Y el segundo aspecto de esta dispensación es que, versículos 16 y 17, el mandato es claro. No tomen del árbol del bien y del mal. La orden era clara y sencilla. ¿Les puso límites? Sí. ¿Cuál era el límite? Bueno, no comer del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Espere, si decimos que el hombre era perfecto y tenía la imagen y semejanza de Dios, ¿el hombre conocía el bien? Claro, el hombre conocía el bien, pero no conocía el mal. ¿Sí? No conocía el mal. Y lo único que hacía ese arbolito, yo no sé qué era el árbol, algunos dicen que era de papaya y por eso dio papaya, pero lo único que hacía el árbol en medio del huerto era hacer una distinción entre el creador y la creación. Es decir, Dios pone al hombre y dice: mire, usted es igual a mí, todo esto es para usted, disfrutemos juntos esto, usted glorifíqueme con lo que yo le voy a dar, pero este árbol le va a recordar a usted quién soy yo, que yo soy su creador, yo soy Dios. Entonces, para recordarlo, usted no va a comer del árbol. Tarea sencilla, pero el hombre fracasó. Esa era la tarea y el hombre fracasó. En realidad esto era una prueba de amor del hombre hacia Dios, no tanto una prueba de obediencia, porque muchos dicen no, que debía obedecer sí o sí, pero al final, ¿qué es la obediencia? Si no es amor. Porque si yo amo a mis padres, obedezco a ellos. Si yo amo a Dios, obedezco a ellos. ¿Por qué la gente no obedece al papá? Porque no los ama lo suficiente. ¿Por qué no obedecen a Dios? Porque no lo aman. Tú amas a Dios y el resultado de eso es obediencia. Así que esto era una prueba de amor de Dios al hombre, una prueba temprana de obediencia y de amor. Pueden estar ahí, no sé cuál va primero. La inocencia no significa siempre que debe haber ignorancia en esto. Si una relación se basa en la confianza en Dios o en quién es Dios, entonces estamos en el camino correcto. Ahora, si miran el versículo 17 al final, dice: porque el día que él comieres, ciertamente morirá. Este era el castigo de ese mandato, de la desobediencia, morir. Y morir conllevaba la idea de: te vas a separar de mí. Por eso es que Dios lo saca del huerto, lo separa de él. ¿Sí? Hay separación inmediata. Puede entenderse de dos maneras: o una separación espiritual y una separación física. Las dos cosas ocurren. Si usted lee más adelante en Génesis capítulo 5, Adán muere. No muere en el acto ahí, pero más adelante en Génesis 5, creo que es el versículo 5, dice que Adán muere. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, lo que sabemos es que Dios le dio la oportunidad a Adán de tener hasta 930 años. Un pelado. Y murió. Podían haber sido 1000, podían ser 1500 años y todavía es un pocotón, como diría alguien acá. Pero el punto no es ese, el punto era lo que el hombre tenía. ¿Qué tenía? La eternidad, la comunión con Dios. Él estaba cerca a Dios, no estaba separado de Dios. Eso fue lo que perdió, porque nos enfatizamos en el castigo, en que va a morir, pero el problema de eso es estar separado de Dios. Eso sugiere la muerte, separación, cuerpo al hoyo y alma a donde tiene que ir. Separación.
podemos decir que Adán y Eva murieron, tanto física como espiritualmente. Esa es la consecuencia del pecado. Ese es el acto del pecado. El mandato es claro y hasta el día de hoy Pablo dejó consignado esto si no lo había escuchado. Escuchen, la paga del pecado es muerte. ¿Quién consignó eso? Dios, lo acabamos de leer. Dios había decidido que la desobediencia del hombre implicaría la muerte. Y hasta el día de hoy, por eso seguimos enterrando personas. Es la muerte. La desobediencia del hombre, el pecado es la razón principal. Hoy también tenemos un mandamiento claro, hermanos. En esa dispensación de la inocencia tenemos un mandamiento claro. Y varios apóstoles nos lo recuerdan, pero el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan 3:23, él dice estas palabras: este es un mandamiento. Déjeme leerlo. Primera de Juan. Versículo 23. Y este es un mandamiento. ¿Cuál es? Leámoslo juntos. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Sugiere Juan que el mandamiento expresado en Génesis de obediencia, cuando se desacata o se desobedece, nos lleva a la condenación eterna. Y Juan está diciendo que el mandamiento nuevo, o el mandamiento que Dios nos ha dado hoy, es creer en Jesucristo. Esto es lo único que hace irreversible la separación del hombre de Dios. Eso es lo único que hace irreversible eso. Cuando usted pone su confianza y su fe en Jesucristo. Es más, voy a decirles algo que quizás no sea tan alentador, pero voy a decírselos. Dios no nos va a condenar por ninguno de sus pecados favoritos. No. No. Dios nos va a condenar por no creer en su Hijo Jesucristo. Ese es el pecado imperdonable. No aceptar a Cristo, no entender lo que Cristo hizo por nosotros y entregar nuestra vida por Él. Por eso, si usted no ha creído en Cristo hoy como su suficiente Salvador, usted está condenado a estar separado eternamente de Dios y excluido de los planes de Dios. Y si alguien está aquí en esa condición, mi invitación y mi oración es: hoy reciba a Cristo. Humíllese al Señor, entregue su vida y crea en Jesucristo. Él es la vida eterna y nadie verá al Padre sino a través de Él. Son sus palabras, son sus promesas, porque es el plan de Dios y vamos a seguir desarrollando ese plan. Hermanos, tenemos que terminar, disculpen. Yo sé que mencioné 3 aspectos, dije 2, pero vamos a retomar la otra semana. Yo quiero ayudarles a pensar, animarles a pensar. Mire, si usted sigue leyendo en Génesis capítulo 3, del 1 al 15, usted va a encontrar que el hombre fracasó en eso. Ya lo mencioné, eso era lo que íbamos a hacer, íbamos a leer los versículos. Adán y Eva desobedecieron, ya es claro. Aunque todos hemos pecado, la esperanza en Cristo no es a través de Adán, es a través, como diría Pablo en Romanos 5, a través del nuevo Adán, de Cristo. En esta primera dispensación nosotros podemos entender que Dios siempre está buscando tener una relación con el hombre en la forma original como Dios la quería.
Por eso Él nos anhela, por eso Él muestra su gracia con nosotros, para obedecerlo y para vivir para su gloria. Miren, todos los que están aquí presentes, en el amor de Cristo, examinen sus vidas, piensen si están obedeciendo al Señor, si están amando al Señor, o se aman a sí mismos más que a Dios. Descansen en que nuestro Dios quiere incluirlos en ese plan, y Él está haciendo una invitación a través de Cristo. Reciban a Cristo. Es una promesa de Él. En Génesis 3:15, lo que no alcanzamos a ver, está la promesa de que Él daría un golpe fulminante al enemigo, al que hizo que los planes de Dios no se mantuvieran como en Génesis 1 y 2. Que Él aplastaría la serpiente. Y eso fue lo que ocurrió en la cruz. Génesis 3:15. Esa es la promesa que se cumplió en la cruz. Y esa es la razón por la que nosotros estamos aquí y vinimos hoy a adorar a Cristo. Cierre sus ojos y tome unos minutos para orar conmigo.